derrame pleural y empiema. Comenzaremos la clase mediante el desarrollo del siguiente caso clínico. Concurre en la guardia una mujer de 26 años sin antecedente de relevancia. Manifiesta presentar fiebre y disnea de 10 días de evolución. A su ingreso se realiza una radiografía de tórax con presencia de derrame pleural izquierdo asociado a niveles hidroaéreos y un laboratorio con 17.000 leucocitos. Se toma la conducta de realizar una toracocentesis obteniéndose material purulento. Teniendo en cuenta los datos aportados hasta ahora, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? A. Un derrame pleural neoplásico. B. Una policerositis de origen reumatológico. C. La presencia de un empiema pleural. O D. Un derrame pleural de origen incierto. ¿Solicitaría otro estudio o considera suficiente la radiología para tomar alguna conducta? A. Es suficiente con la radiología. B. Indicaría una ecografía. C. Indicaría una tomografía. O D. Una resonancia magnética. ¿Qué procedimiento quirúrgico indicaría? A. Avenamiento pleural. B. Decorticación pulmonar. C. Ventana pleural. O D. Control clínico y manejo con antibióticos. Y por último, evaluando la radiografía postoperatoria, en la que se aprecia una importante cámara pleural con una retracción pulmonar y un engrosamiento pleural. ¿Qué conducta tomaría? A. Considero que es satisfactoria la cirugía empleada previamente. B. Una nueva decorticación. C. Ventana pleural. O D. Una toracoplastia. Para el desarrollo de esta clase, partiremos de los conocimientos en anatomía general del tórax, así como fisiología del espacio pleural, la epidemiología, la etiopatogenia del derrame pleural, su anatomía patológica y las clasificaciones de los distintos tipos de los derrames pleurales. Los pacientes con derrame pleural deben estudiarse en forma sistemática, mediante una correcta y exhaustiva historia clínica, que incluye un interrogatorio y un examen físico completo, el cual nos llevará a sospechar en posibles diagnósticos, y en base a estos poder solicitar los estudios complementarios pertinentes para arribar al diagnóstico definitivo. Como dijimos, el interrogatorio debe ser exhaustivo. Se deben investigar los antecedentes personales del paciente, así como sus enfermedades preexistentes, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal, así como colagenopatías o algún otro antecedente reumatológico. Se debe hacer bastante hincapié en los antecedentes laborales u oncológicos del paciente, la presencia de síntomas de impregnación o síntomas infecciosos respiratorios. El examen físico debe ser completo y minucioso. No solamente la semiología respiratoria es suficiente en estos casos, debe evaluarse el paciente en forma completa, descartando presencia de adenopatías o presencia de tumoraciones palpables en otra región corporal, o hallazgos que nos permitan sospechar su posible relación con el derrame pleural por el cual se está estudiando al paciente. Dentro de los estudios complementarios solicitados en la patología torácica, contamos con la radiología, la ecografía y la tomografía. Prácticamente son estudios que pueden hacerse en cualquier centro, tanto público como privado. La radiografía simple de tórax nos permite determinar la presencia de derrame libre o derrame loculado, su localización habitual o atípica, su magnitud, el hallazgo de lesiones en el parénquima pulmonar, como infiltrados, neumonías o la presencia de tumores, también nos va a permitir sospechar el origen del derrame. La ecografía nos permite valorar si el velamiento que presenta la radiología es de contenido líquido, en este caso lo observaremos como una imagen anecoica, o una consolidación pulmonar, lo observaremos como un pulmón hepatizado, o puede ser un tumor, en este caso lo veremos como una imagen ecogénica. También nos permite evaluar si el derrame se encuentra libre o loculado. Nos permite evaluar la presencia de tabiques o engrosamiento pleural, la presencia de nódulos pleurales, y así que nos va a permitir como guía para la realización de procedimientos como la toracocentesis. Y por último, la tomografía nos permite valorar el mediastino, el parénquima pulmonar, la presencia de masas pleurales, así como la distribución del derrame,
su enquistamiento o la loculación del mismo. También nos permite evaluar la presencia de engrosamiento pleural y así poder determinar en qué estadio de la enfermedad se encuentra el paciente en los casos de empiema para poder determinar una conducta quirúrgica posterior. Una vez diagnosticado el derrame pleural y caracterizado su distribución mediante los estudios imagenológicos, el paso siguiente será realizar una toracocentesis diagnóstica, con toma de muestra para físico-químico, cultivo y citología, independientemente del posible origen del derrame. También se realizará una toracocentesis terapéutica con evacuación del máximo líquido posible en el caso de que el paciente presente sintomatología respiratoria. Dentro de las variantes de las punciones podemos contar con la aguja de Cope o la aguja de Abrams, que son agujas especiales que nos permiten tomar una biopsia de pleura y aumentar el rédito de los resultados de anatomía patológica en el estudio del derrame pleural. Como bien todos conocemos, de acuerdo a los valores bioquímicos, los derrames pleurales se pueden clasificar en transudados o en exudados, de acuerdo a los criterios de Ley que aquí se describen, que no pasaremos a desarrollar. Por lo tanto, frente a la presencia de derrames transudativos, la causa de los mismos y el manejo será sobre todo clínico, ya que son derrames cardiológicos, derrames nefrológicos, derrames de trastornos hepáticos o debido a desnutrición. Estos derrames en general no requieren de tratamiento quirúrgico. Estaría prácticamente contraindicado realizar una biotracoscopía o un avelamiento pleural. Se debe realizar solamente una toracocentesis evacuadora de necesidad en caso de que el paciente presente sintomatología respiratoria y el tratamiento de base para estas enfermedades no logra resolver el derrame pleural en sí. El derrame neoplásico es aquel derrame en el cual lo sospecharemos por sus antecedentes oncológicos, laborales, de exposición ambiental o simplemente por el hallazgo de imágenes nodulares o tumorales en la radiografía como la tomografía realizada en el paciente. Una vez confirmada la presencia del derrame y la sospecha de su posible origen, se realizará una toracocentesis diagnóstica evacuadora, con la finalidad de evaluar la característica del líquido y envío de muestras a citología, y para aliviar la sintomatología del paciente. Además, la toracocentesis nos permitirá evaluar la expansibilidad del pulmón o si el mismo se encuentra atrapado, como en la imagen que se muestra, el cual estará caracterizado por una importante cámara pleural, nivel hidroaéreo y parénquima pulmonar colapsado con engrosamiento pleural de probable origen neoplásico. El tratamiento quirúrgico será paliativo, no curativo. La finalidad del mismo es aliviar la sintomatología y evitar la recidiva mediante el sellado. Se puede realizar una toracocentesis en aquellos pulmones atrapados y pacientes en mal estado general. El avelamiento pleural es otra opción viable y se realizará el sellado mediante la utilización de bleomicina con una eficacia cercana al 50% o con hidróxido de sodio presentando una eficacia cercana al 70% del sellado. Para pacientes con buen performance status será de elección la realización de la biotracoscopía y sellado pleural con talco, mostrándose así una eficacia cercana al 90%. El hemotórax puede tener distintos orígenes, desde el traumático hasta la causa iatrogénica. El cuadro clínico va a depender de acuerdo al volumen de sangre que se encuentra en la cavidad torácica. Una vez realizados los estudios imagenológicos complementarios y habiendo evaluado la distribución del derrame pleural, nos permite evaluar el tratamiento posible, que puede ir desde el control, en aquellos casos de derrames pleurales que afectan solamente el seno costofrénico, son de escasa cuantía y uno va a suponer que se va a producir una reabsorción espontánea. Se puede realizar un drenaje pleural que resuelve el 80% de los hemotórax. En caso de persistencia de colecciones o de coaguloma, se puede realizar una biotracoscopía, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran estables hemodinámicamente. Y se reserva solamente la toracotomía de urgencia en aquellos pacientes que se encuentran inestables clínicamente. Dentro de los derrames exudativos nos encontramos con el empiema, que hoy en día tiene distintas definiciones. Si bien lo conocemos con la presencia de pus macroscópico en el espacio pleural, también definimos como empiema la presencia de exudados complicados y la presencia de cultivos positivos en el derrame pleural. Para entender el tratamiento del empiema, se deberá conocer primero los estadios evolutivos de esta enfermedad. Así tenemos un periodo inicial de trasudado o exudado no complicado, dentro de los 3 primeros días de instaurado el proceso infeccioso. De persistir el mismo, se produce una translocación bacteriana
y la consiguiente respuesta inflamatoria pleural, con el acúmulo de leucocitos y fibrina, pasando así a un exudado complicado, que se produce dentro de los 7 a 15 días de comenzado el cuadro infeccioso. De persistir el proceso infeccioso, se pasa de un estadio de exudado complicado a fibrino purulento, con una duración de 15 días al mes aproximadamente de instalación del cuadro, con la predominancia de pus y fibrina en el espacio pleural. Se continúa luego con la etapa de organización temprana, que dura de los 15 días a los 2 meses, y tardía, que se produce luego a los 2 meses, donde ya se instala el PIL sobre la pleura visceral. Una vez realizado el diagnóstico de la enfermedad y conociendo en qué estadio evolutivo se encuentra la enfermedad, debemos realizar el tratamiento, el cual se deben cumplir 3 objetivos, que son el control de la infección respondiendo al estado general del paciente mediante oxigenoterapia, antibiótico-terapia y todas aquellas medidas de sostén para lograr una mejoría del estado general del paciente, la evacuación del contenido purulento y lograr la reexpansión completa del pulmón, logrando su restitución anatómica y funcional. En el periodo exudativo no complicado como exudativo complicado, el tratamiento puede realizarse mediante control clínico, mediante el tratamiento antibiótico, en el caso que los cultivos sean negativos y el derrame sea escaso. Situación contraria, se debe realizar una toracocentesis evacuadora o un avelamiento pleural. Como dijimos previamente, la toracocentesis evacuadora se realizará cuando el derrame presente moderada magnitud y siempre y cuando no sea macroscópico. Caso contrario, se debe optar por la realización de un avelamiento pleural donde permite una mejor evacuación del líquido purulento y aquellos sucesos importantes con colapso pulmonar. A su vez, el avelamiento pleural nos va a permitir evaluar tanto las características del débito como la concentración de sedimento, pudiendo realizar un seguimiento. A menor sedimento, evaluaremos que el paciente va evolucionando satisfactoriamente. Ya en el estadio fibrino purulento, donde hay la predominancia de pus y fibrina y coágulo de pus y fibrina, donde el líquido se encuentra más consistente, no es más gelatinoso, no tiene un aspecto ya tanto de líquido, se puede optar por un avelamiento pleural, pero lo ideal sería realizar una toalé pleural por videotracoscopía de elección o toracotomía en caso de no presentar toracoscopía. La toalé pleural por videotracoscopía, indicada sobre todo, como dijimos, en el empiema temprano, la etapa ideal de la fibrino purulenta, y es muy útil en esta etapa debido a que permite la destrucción completa de todas las loculaciones y permite realizar un drenaje de este exudado gelatinoso de la cavidad pleural. Es posible extraer mediante este método membranas de fibrina o películas delgadas del espacio visceral, permitiendo de esta forma cumplir con los objetivos de la reexpansión completa del pulmón. Ya en la etapa de organización, temprana o tardía, los procedimientos quirúrgicos con los que contamos es la decorticación pulmonar o la ventana pleural o toracoplastia, procedimiento que desarrollaremos más adelante. Una vez que el empiema evoluciona a este estadio ya de organización, la cirugía videotracoscópica no tiene éxito, debido a que la película pleural más gruesa atrapa el pulmón y es imprescindible un procedimiento por vía abierta, difícilmente pudiendo ser realizado por videotracoscopía. La decorticación pulmonar es la técnica quirúrgica indicada en este estadio evolutivo de la enfermedad. La misma debe realizarse por vía abierta, dado que por videotracoscopía se tornaría dificultoso conseguir los objetivos. Los mismos consisten en la extracción del PIL pleural organizado, de la pleura visceral, del pulmón y de la pleura parietal. Se deben extraer en su totalidad para lograr una satisfactoria expansión pulmonar. En caso en que el mismo se encuentre muy arraigado el parénquima, se resecará por secciones, se dejarán parches del mismo y se tratará en lo posible de liberar las fisuras y el ligamento triangular, lo que facilitará la expansión pulmonar. Como vemos en estas imágenes, se realiza la decorticación por vía abierta, permitiendo la extracción y la separación del PIL pleural de la superficie visceral del parénquima pulmonar. De esta forma, permite liberar al pulmón, impide su encarcelamiento, lográndose de esta forma la expansión completa del mismo. Ya en un estadio de organización tardía, donde la cirugía de la decorticación pulmonar no es efectiva, debido a que el PIL pleural sobre la pleura visceral se encuentra muy arraigado y la extracción del mismo conllevaría a la ruptura del parénquima pulmonar, se deben realizar cirugías de necesidad, como la ventana pleural o toracoplastia, con el objetivo de eliminar el espacio pleural infectado, como se ve en ambas imágenes,
donde se observa un pil pleural engrosado irregular que produce un atrapamiento del pulmón y un espacio pleural con contenido líquido que es de material purulento. Dicha situación en general se debe a un mal manejo de la patología por desconocimiento, a un retardo en la consulta o en la derivación del paciente, o a no haber tomado una conducta quirúrgica en general agresiva y precoz. Y los casos en que predominan estas situaciones son aquellos pacientes sépticos y desnutridos. Dentro de las cirugías de necesidad nos encontramos con la ventana pleural, ideada inicialmente por el Dr. Samuel Robinson en el tratamiento del empiema crónico en el año 1915. Luego desarrollada por el Loeser para el manejo del empiema tuberculoso ya en el año 35 y finalmente es conocida como la técnica de Clagett-Gerasi, utilizado para la cámara pleural infectada a partir del año 1963. La ventana pleural u ostomía pleural consiste en la apertura de la cavidad torácica al exterior mediante la resección de uno o dos arcos costales laterales y luego invaginando la piel a la pleura parietal y se fija la misma mediante puntos separados, permitiendo así a la evacuación del material purulento, realizar curaciones y lavados sucesivos de la cavidad. El emplazamiento de la ventana a nivel basal permite cumplir con los objetivos descritos, pero su localización alta impedirá realizar un correcto lavado y limpieza de la cavidad. Como se observa en estas imágenes, la realización de la ventana pleural permite evacuar el material purulento retenido en el espacio pleural. Puede observarse, en el fondo de dichas ventanas, el pil que se encuentra completamente arraigado del parénquima, impidiendo que pueda decorticarse, por lo que se requiere la necesidad de dichas cirugías. Por lo tanto, los objetivos que se buscan con la ventana pleural consisten en mejorar el drenaje del material purulento hacia el exterior, lograr la expansión del pulmón subyacente, mediante el proceso de granulación generado en el parénquima pulmonar, lograr la oclusión de una fístula bronquial o una fístula parenquimatosa, producto de una neumonía necrotizante o de un absceso de pulmón, y tratar de reducir la cavidad torácica, tratar de reducir el espacio pleural de una forma considerable que permite eventualmente realizar una tracoplastia posterior menos agresiva para completar la oclusión del espacio pleural en forma definitiva. Una vez realizada la ventana pleural y una vez cronificada la cavidad, puede tener una evolución favorable, una evolución desfavorable con un cierre precoz de la ostomía o una persistencia de la cámara pleural. Si la evolución favorable, se va a producir un cierre progresivo de la ventana acompañado con una expansión lenta del parénquima pulmonar y una puesta plana de la ostomía, que a su vez la misma podrá obturarse mediante una plástica. Como vemos en este caso clínico, donde inicialmente se realizó una decorticación pulmonar, la cual ha sido fallida, se ha emplazado una ventana pleural en la localización basal izquierda, lográndose con el tiempo la esterilización de la cavidad y la expansión satisfactoria del parénquima pulmonar, con la posterior puesta a plano de la ostomía, requiriendo solamente una plástica de pared torácica para culminar el tratamiento de esta paciente. En el caso de que la ostomía evolucionase a un cierre precoz, se debe realizar una reapertura de la misma, ampliando su diámetro, dado de que se debe lograr la evacuación del pus retenido en la cavidad. El cierre precoz de la misma, en general, se debe a un fallo en la técnica quirúrgica inicial, por no haber efectuado una correcta resección costal. Finalmente, emplazada la ventana pleural y luego haber esperado un periodo aceptable para lograr los objetivos de la misma, si no se ha logrado la reducción del espacio, lo que se debe realizar es una tracoplastia para eliminar dicha cavidad, si es que no se ha logrado la reexpansión pulmonar. Como observamos en estas imágenes, persiste la cámara pleural luego de haber realizado una ventana u ostomía. Dado que la ventana no puede solucionar este espacio pleural crónicamente infectado, la solución y la indicación sería la realización de una tracoplastia, la cual pasaremos a desarrollar a continuación. Así, la tracoplastia, junto con la ventana, son técnicas de necesidad, empleadas en el periodo de organización tardía, con el objetivo de colapsar el espacio pleural. La técnica consiste en la obliteración de la cavidad mediante la resección costal subperióstica, quedando de esta forma el lecho subperióstico que permitirá su reosificación a futuro. En estos gráficos se observa cómo la resección costal
permite el colapso de la cavidad mediante el derrumbamiento en la pared torácica, acompañándose de los lechos subperiósticos, que luego al rosificarse, como dijimos previamente, serán de sostén de la nueva pared. En aquellas cámaras pleurales a predominio inferior no está indicada la toracoplastia, debido a que no se logra un colapso correcto. La fuerza de la toracoplastia no actúa a nivel basal. Como dijimos previamente, en las cámaras basales está indicada una ventana pleural, y se utiliza la toracoplastia para el colapso de aquellas cámaras apicales. La técnica quirúrgica consiste en una toracotomía amplia, con exposición de los arcos costales posteriores, permitiendo así la resección de los mismos desde el ángulo posterior de la costilla, favoreciendo un colapso satisfactorio. En las imágenes de abajo se puede observar el resultado satisfactorio, favoreciendo el colapso completo de la cavidad. Si bien es una cirugía agresiva, compleja y mutilante con un postoperatorio bastante dificultoso, los efectos a largo plazo son aceptables, con buenos resultados cosméticos y permitiendo ofrecer una solución definitiva al empiema crónico que no pudo resolverse por las técnicas previamente descritas. A modo de resumen, seguiremos un pequeño y sencillo algoritmo en el manejo del derrame. Ante la presencia del mismo, luego de una correcta evaluación clínica y de haber realizado los estudios complementarios imaginológicos, se realizará una toracocentesis diagnóstica, con muestra para físico-químico, cultivo y anatomía patológica, y también una toracocentesis evacuadora en aquellos casos sintomáticos. Así, los dividiremos en trasudados o exudados. En aquellos derrames trasudativos, como sabemos, el manejo es clínico, no quirúrgico, reservándose la toracocentesis evacuadora solo en aquellos casos sintomáticos de disnea. En los exudados, nos encontraremos con las causas más frecuentes que manejamos los cirujanos torácicos. Ellas son el derrame neoplásico. El tratamiento será con el objetivo de la paliación de síntomas y evitar la recidiva del derrame. En los pacientes con mal performance status o mal estado general, realizaremos solamente una toracocentesis evacuadora. En pacientes en buen estado general, en lo posible realizaremos un avenamiento pleural o videotoracoscopía y sellado pleural con talco, siendo de preferencia esta última técnica. El hemotórax lo trataremos inicialmente mediante el avenamiento pleural, dado que logra resolver el 80% de los casos. Se reserva la videotoracoscopía para aquellos pacientes compensados y en los que se debe realizar una toilette por retención de sangre o coaguloma, y más si los mismos se encuentran infectados. Por último, el manejo del empiema dependerá del estadio evolutivo de la enfermedad, realizándose una toracocentesis o avenamiento pleural en aquellos derrames exudativos y libres. La videotoracoscopía y toilette pleural se reservará en el estadio fibrino purulento, y en etapa organizativa, la decorticación, reservándose la ventana pleural y la toracoplastia para aquellos casos avanzados de la enfermedad o fracaso de las técnicas previas empleadas en expansión pulmonar. Con respecto al caso clínico presentó inicialmente la clase, tenemos una paciente joven sin antecedentes de relevancia que consulta por un registro febril y disnea progresiva con leucocitosis en ascenso, con una radiografía con varios niveles hidroaéreos. Lo que debemos sospechar inicialmente dado el cuadro clínico es un empiema pleural. Con respecto, si solicitamos otro estudio, consideramos suficiente la radiología, como hemos desarrollado. Tanto la ecografía como la tomografía ofrece alternativas a la evaluación del derrame pleural. Nos permite evaluar la presencia de patología subyacente y la distribución del derrame. Por lo tanto, en este caso elegiremos la tomografía, que nos permitirá evaluar la localización del derrame. Continuando con el caso clínico, con respecto a la pregunta ¿qué procedimiento quirúrgico indicaría? La indicación es una decorticación pulmonar, dado que es un líquido que ya en la radiografía se observa que se encuentra loculado, tabicado debido a las diferencias niveles hidroaéreos que presenta la radiografía. Por lo tanto, la indicación es la cirugía de decorticación. El resultado postoperatorio de esta decorticación se ve en la imagen de la derecha, donde se observa un pulmón atrapado por un PIL pleural bastante importante.
Por lo tanto, frente a este fracaso de la cirugía de decorticación, ¿qué conducta se tomaría? Ya finalmente nos entramos a lo que son las cirugías de necesidad. En este caso se realiza una ventana pleural por la edad de la paciente y la capacidad de elasticidad que puede tener ese pulmón, lográndose, como se ve en la imagen de abajo final, una restitución anatómica y completa de ese parénquima pulmonar. Ya en estas últimas dos slides se otorgarán distintas bibliografías en las que se puede consultar, y como uno siempre recomienda, tenemos una extensa bibliografía argentina que nos habla tanto del enfisema pleural como de toracoplastia y el manejo del mismo. Muchas gracias.